5 razones por las que debes dejarte perturbar por el cuento de la criada. Pero antes vamos a ver el contexto. El cuento de la criada es una novela distópica escrita por Margaret Atwood. Ella es de Ottawa, Canadá, es poetisa, novelista, crítica literaria y por supuesto activista. Y digo por supuesto por si ya saben de qué se trata este libro. Ella empezó a escribir desde que tenía solo 16 años y también es como una lectora súper juiciosa. Para que se den una idea de su trabajo, les cuento que en 1969 ella escribió una novela que se llama La mujer comestible. Entonces esta ya nos venía hablando un poco de esos temas que le interesaban relacionados con la mujer y su condición en la sociedad. Ella misma describió esa novela como protofeminista. Margaret, les voy a leer algo que en 2018 escribió para Argentina. Y dice: no aparten la mirada de las miles de muertes que hay cada año por abortos ilegales. Denles a las mujeres argentinas el derecho a elegir. Fuerce parto si usted quiere, Argentina, pero por lo menos llame a lo forzado por lo que es esclavitud. Es reivindicar, poseer y controlar el cuerpo de otra persona y sacar provecho de eso. Bueno, y es que precisamente el aborto es uno de los temas que hace parte por los laditos del cuento de la criada. Pero antes de eso, recordemos también en qué año se publicó esta novela. El cuento de la criada es publicado en 1985. En este momento se vive la segunda ola del feminismo. Este es como un momento en el que el feminismo empieza a ser muchísimo más visible en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y por supuesto es algo que también llega a Canadá. Aquí se hace famosa la frase acerca de lo personal es político, porque precisamente se empieza a dar una mirada acerca de las cosas que pasan en la sociedad, en los hogares y en la vida cotidiana de las mujeres, y cómo estos están siendo una descripción o están mostrando precisamente todas las problemáticas a las cuales se refiere esta segunda ola del feminismo. Y es que específicamente el cuento de la criada hace referencia a la posición de la mujer en la sociedad, pero en una sociedad normal no, sino en una distópica. Como un dato extra les cuento que 1985 para Colombia fue más o menos como el 2020 de esa época. Fue un año realmente terrible. Las conversaciones de paz de Belisario Betancur con las FARC, y en el 2020 súper mal. Tanto que el 6 de noviembre fue la toma del Palacio de Justicia, lo cual terminó en toda una semana de violencia terrible en la capital del país. Además de eso, el 13 de noviembre amaneció Armero completamente encenizado, lo que llevaría a lo que ya sabemos, la terrible tragedia de Armero que terminó con la vida de 40.000 personas. Definitivamente fue un año, y especialmente noviembre fue un mes terrible para la historia de nuestro país. Pero bueno, volviendo al cuento de la criada, como les decía, es una novela distópica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos narra un posible futuro bastante trágico si lo queremos ver de esta forma. Entonces esto nos puede recordar de pronto películas como Terminator o algo así, donde vemos un futuro donde todo salió mal y las cosas están terriblemente mal de una forma que no podríamos creer que fuera posible. Pero bueno, estamos en 2020 en cuarentena, y estoy segura que si el año pasado o antes hubiera salido un libro que dijera que iba a haber una pandemia mundial que nos iba a obligar a estar en cuarentena casi por un año, tal vez diríamos que esto también es una novela distópica. Bueno, y ahora sí, estas son las 5 razones por las cuales tienen que dejarse perturbar por el cuento de la criada. Lo primero es que pasa algo completamente absurdo que cambia la realidad de todas las personas. En esta novela parte de un contexto en el cual, al parecer en Estados Unidos, o al menos en una región de Estados Unidos, un grupo fundamentalista religioso tomó el poder a través de la fuerza. Esto hace que la sociedad como tal se transforme y que esta convicción religiosa sea la que ordene qué es lo que pasa en la vida de las personas. Esta secta religiosa que toma el poder es machista y tiene subyugadas a las mujeres a través de lo que tiene que ver con la procreación, que es también uno de los temas claves de todo este pensamiento del feminismo. Dentro de la novela se dan como algunas pistas acerca de cómo llegaron a ese punto. Entonces, en la narración vamos viendo cómo ella nos cuenta de repente algunos sucesos que ocurrieron y que los llevaron a eso. Lleva a pensar en cosas que han pasado en otros lugares del mundo con sectas religiosas que han terminado en cosas realmente catastróficas. Y si eso puede pasar en una secta, pues esto podría bien no ser simplemente una distopía creativa, sino que podría ocurrir. Y bueno, esto nos lleva al número 2.
Esto bien podría pasar porque se trata de fundamentalistas que creen en una posición de la mujer y en una construcción diferente de la sociedad. Ellos parten o están sustentando sus puntos de vista a raíz de problemáticas que tienen en términos de la procreación. Porque en esta realidad distópica las mujeres y los hombres han perdido la capacidad para procrear, entonces no todas las mujeres pueden tener hijos y hay muchos problemas de fertilidad. Por esta razón, esta corriente religiosa que se crea en el libro lo que hace es propender por una sociedad donde las mejores familias, o por lo menos las que están mejor ubicadas, pueden tener hijos gracias a un sistema bien extraño y bien corrupto que empieza a manipular la procreación y los cuerpos de las mujeres. En la cima de este sistema teocrático se encuentra el hombre, que es más o menos quien está como al mando de toda la economía, es el que sale a trabajar, es el que hace como todas estas actividades, y la mujer está completamente supeditada a sus decisiones. De hecho, se establece todo un sistema en el cual las mujeres sirven a los hombres y es bastante perturbador, sobre todo las narraciones específicas que hace la autora de ciertas cosas que ocurren dentro de esta realidad. Por supuesto, en el número 3 tenía que estar la posición de la mujer. Esto tal vez sea lo más perturbador que tiene el libro. Y aquí quiero contarles algo muy especial y que me encantó de este libro, y es la forma en la que narra. En la narración existe una protagonista que es llamada Defred. Defred es el nombre que le asignan luego de que ocurre como toda esta catástrofe que cambia el orden de la sociedad, y ella pierde su nombre y se empieza a llamar Defred porque es el nombre de la persona que, digamos, la posee. En este sentido, ella pierde todo, pierde su libertad, pierde hasta el nombre, pierde toda la capacidad de hacer cosas, y ella en algún momento narra cómo antes llevaba una vida normal como la que podemos llevar muchas de nosotras en este momento. Lo que me encanta de la forma en la que narra es que lo hace siempre en primera persona, y uno puede entender en la lectura que va en el sentido del movimiento de los pensamientos. Entonces de repente habla de una cosa y recuerda otra, entonces hace cadenas de ideas y de momentos históricos, como que tienes que estar bien pendiente para no perder el hilo de qué momento está haciendo referencia, si está hablando del presente o está hablando del pasado, o está hablando de las narraciones sobre otra de las compañeras, o está hablando sobre sí mismo. Por supuesto, la posición de la mujer es bien compleja en este libro. Hay diferentes perfiles de mujer. Entonces, por una parte están las criadas, que es el caso de Defred, que son aquellas mujeres que aún tienen la capacidad para procrear. Por esta razón, digamos que son esclavizadas para tal fin. Ellas, su única finalidad u objetivo en la sociedad es la procreación. De otra parte están las esposas, que son como las mujeres que jerárquicamente están más arriba y son las que están casadas con los comandantes, como que son los que eventualmente llevan a las criadas a casa para realizar actos sexuales bastante perturbadores y de esta forma poder concluir con el objetivo de la procreación. También están las martas, que son las mujeres que por alguna razón pues ya no pueden tener hijos, y ellas están destinadas únicamente a las labores domésticas. Entonces son las mujeres que trabajan para las esposas dentro de las casas, pero pues como no pueden tener hijos, por eso no tienen la otra posición. También están otras que me parecieron bastante extrañas también, que son las econoesposas, que son las mujeres que, si bien son esposas, también eventualmente podrían o no podrían como tener hijos. Entonces dentro de la novela se narran algunos momentos en los cuales econoesposas han estado embarazadas o viven diferentes cosas. Por supuesto, y por como lo indica su nombre, pues son personas que dentro de la jerarquía de la sociedad estarían como en una condición de desventaja frente a lo que son las esposas. Por otra parte están las tías, o bueno, Defred habla de la tía Lidia, que es como esta entrenadora de las criadas que les enseña cómo realizar su labor, que es como una labor equiparable como a realizar un milagro o algo de este estilo. O sea, es una mirada bastante teocrática de lo que está haciendo y del acto como tal del nacimiento y de la procreación. Entonces ellas es como si tuvieran una misión casi que sagrada para procrear con los comandantes. Aquí, por supuesto, todo el tema de la problemática para la procreación y para tener hijos está completamente centrada en la mujer.
lo cual también nos habla mucho de la época en la que Margaret hace este libro, porque es también cuando se empieza a hablar precisamente acerca de que la mujer tiene el derecho a no siempre embarazarse o tener hijos, o que puede decir precisamente sobre estos temas. Y pues esa es una mirada muy común y era muy común para la época en la que la autora escribe el libro, respecto a que la mujer era la culpable de que la familia no pudiera tener hijos. De hecho, dentro de la trama, la autora empieza como indirectamente a decirnos que el problema de la procreación no necesariamente está en la mujer, pero sí la culpan. Entonces se ven casos como de comandantes que no pueden tener hijos, tratan con las criadas, pero igual no pueden tener hijos. Es decir, el problema sí está centrado en ellos, pero las culpables terminan siendo las criadas. Por supuesto, la tortura es un tema permanente dentro del libro. O sea, como tal, las actividades que tienen que llevar a cabo las mujeres en cada uno de los perfiles las degrada. No hay como unas mujeres que puedan decirse como que están bien, porque todas de una u otra forma están en una situación completamente desventajosa y están sufriendo. Entonces se puede hablar de una tortura psicológica. Y además de la psicológica se habla específicamente de una tortura cuando se menciona a las no mujeres, que son aquellas mujeres, por ejemplo, que abortaron, entonces volvemos a uno de los temas del feminismo de la segunda ola, o que por alguna razón hicieron alguna afectación en contra de la procreación, o simplemente no quisieron adaptarse, no quisieron ser criadas o demás. Estas no mujeres son vulneradas. De hecho, en una parte del libro dicen una frase muy fuerte y dicen como es que para la procreación no necesitas las manos. Entonces se puede inferir de eso que había mutilaciones dentro de esta historia. Es realmente fuerte y muy perturbadora. La construcción social de los perfiles de las mujeres es terrible. Esto nos lleva al punto número 4 y a este le he querido llamar las enemigas. Defred muchas veces dentro de la historia habla acerca de si puede confiar en las otras mujeres o si no puede confiar. Incluso esta jerarquía de las mismas mujeres las hace confrontarse todo el tiempo, no permite que puedan ser amigas, que puedan ayudarse y que puedan salir adelante en torno a esta situación. De hecho, los momentos en los que uno siente que pronto puede pasar algo positivo o bueno, como que se le está iluminando el camino a Defred, no tienen que ver necesariamente con mujeres. Sí hay algunos momentos, pero son más bien escasos. La mayoría del tiempo cuando brilla la esperanza no está relacionada a la unión de las mujeres. Y bueno, ya en el número 5, la más importante por supuesto, y es todo lo que tiene que ver con la maternidad. La maternidad se toca desde diferentes puntos. Por supuesto, la obligación a la maternidad, como en el caso de las crías, pero también Defred tiene una historia personal en cuanto a que ella también tuvo una hija cuando tenía una vida normal, con una pareja normal y todo esto, y esa hija le es arrebatada. Entonces tenemos como dos miradas acerca de la maternidad en una protagonista. Eso me pareció realmente increíble, porque ella por una parte está supeditada a que tiene que estar embarazada, tiene que tener los hijos del comandante y demás, pero por otra parte también tiene que enfrentar la pérdida de su propia hija. Entonces debe ser muy confuso y muy ambiguo tener esas dos miradas. Y también pues hablan acerca de otras criadas que tienen otras miradas relacionadas con eso, pero no les voy a hacer spoiler. Y bueno, definitivamente yo creo que es muy perturbadora la historia, porque hay cosas o elementos en los que uno dice, bueno, esto de repente sí podría pasar. Y eso es lo que lo hace muy fuerte. Además de la descripción de algunos de los eventos que ocurren, también son bastante impactantes. Entonces les recomiendo que lean esta novela porque realmente me llegó al corazón, me pareció genial. Me parece que sí podría pasar. Sería un poco difícil que ocurriera, pero sí podría pasar. Y creo que también es como un llamado a que nos preguntemos ahora, ante la realidad actual, ¿qué pensamos acerca de la posición de la mujer en esta sociedad? ¿Qué qué cosas nos hacen falta o qué está ocurriendo? ¿Y será que esto podría ser verdad? Bueno, los invito a que se pregunten eso y si quieren lo pueden comentar. Este libro lo pueden encontrar dentro de los recursos del CRAI en la base de datos que se llama Digitalia. Allá lo van a poder ubicar y lo pueden leer en línea. Entonces se lo recomiendo porque realmente es muy bueno el libro, es muy interesante y los va a dejar pensando, tal vez un poco perturbados.